Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la señal de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es jueves 21 de septiembre del año 2023. Como cada mañana recordemos nuestras redes sociales. Mi cuenta Twitter es @JairCuba. La del programa Frente a Frente 9. También activa desde este momento la mensajería de texto. Allí tienen ustedes el número, el 0424-232-3228. Mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Esta noche a las 8 en reposición puede ver de nuevo Frente a Frente y estará disponible en los próximos días en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Aprovecho la cordial invitación para que se suscriba a nuestra plataforma multimedia. El tema del día de ayer, que miren que en este país hay temas, ¿no? El tema del día de ayer fue, bueno, como usted lo quiera calificar, si lo quiere calificar del lado del gobierno, entonces lo entre comillas dice, la labor humanitaria que desarrolló el gobierno nacional allí en el penal de Tocorón. Si usted lo quiere ver de una manera más objetiva, entonces se encontrará con una cantidad de incertidumbres que realmente es difícil de desenmarañar. Y a uno se le ocurre preguntar qué habrá detrás al final de ese túnel, ese famoso túnel que siempre visualizan los venezolanos para salir de la crisis, porque ese túnel que tuvimos la oportunidad de ver, lo único que le hacían falta eran rodamientos eléctricos, como en los aeropuertos, para que los reos que lograron evadirse no hicieran mayor esfuerzo. Una situación de verdad denigrante, deprimente, y sobre todo, mis amigos, en un país que vive tantas calamidades diarias, que en un penal esté instalado un resort con la complacencia, con el contubernio de las autoridades, es realmente deplorable. Algo ocurrió allí que a las autoridades se les ocurrió ir a tomar el penal. Algo ocurrió allí y, por supuesto, como en muchas de las cosas que pasan en este país, nunca se habla claro, sino que se tergiversa y se manipula la información. Por eso inicié el comentario con aquello de humanitario, porque fíjense ustedes, yo tuve la oportunidad de ver un reporte de televisión, donde si usted no ha visto nada de lo demás, usted se convence de que esa fue una labor humanitaria, buscando la manera de que los reos tengan un sitio de reclusión mucho más cónsono con el respeto de los derechos humanos. Pero si usted se mete e interioriza en lo que está ocurriendo de verdad, entonces consigue otra realidad, que es la realidad de lo que allí pasa. Una situación muy compleja que hoy es Tocorón, pero en el pasado también en el penal de San Antonio, allí en la avenida Juan Bautista Arismendi, en la isla de Margarita, y en otros penales, en el de Trujillo, por ejemplo. En el penal de Trujillo se hacen eventos de boxeo profesional, en el penal de Trujillo, y en muchos otros. Entonces, algo ocurrió allí, alguien se comió la luz allí para que existiera esa reacción del gobierno. Lo llaman ahora misión Cacique Guaycaipuro. No metan a Guaycaipuro en eso. Guaycaipuro no tiene nada que ver con eso. Por Dios. Lo cierto del caso es que esa fue la noticia del día de ayer y todavía circula como noticia en el día de hoy. El principal responsable de todo eso logró evadirse junto a otros principales responsables. Entonces, esto es una situación de verdad muy confusa, donde de nuevo al país no se le habla claro. E inmediatamente surgen también los comentarios, bueno, pero ¿por qué otros están desaparecidos y no aparecen? En el pasado este tipo de cosas
por lo menos ameritaban una investigación seria y contundente del llamado Congreso de la República. Hoy tengo como invitado precisamente un exdiputado del extinto Congreso de la República, que ahora llaman Asamblea Nacional, y me imagino que en aquella época, cuando se quemó el penal de la planta, nuestro invitado en la mañana de hoy, Felipe Mujica, era diputado. Y me corregirá si no era diputado, o ya en aquella época ya se había retirado del Parlamento. Lo cierto del caso es que hoy voy a entrevistar al secretario general del partido Movimiento al Socialismo, que tiene una actividad en la mañana de hoy, ya vamos a dar los detalles específicos. Y con Felipe quisiera abordar este tema, porque es indudable que es el tema fue el tema de ayer y probablemente sea el tema de hoy. Como es un hombre de amplia experiencia, agudo analista político, fue parlamentario y tuvo papel protagónico en muchas de las interpelaciones, yo quisiera comenzar por ahí. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Oye, como no te gustó la pregunta, está como muy serio. Buenos días. No, te estoy escuchando, porque mientras estás hablando me estoy acordando de estas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, bueno, mira, ese comentario que tú estás haciendo sobre eso que ocurre en Tocorón, si uno se pone a revisarla, para no irnos muy lejos, vamos a quedarnos aquí en América Latina, para no meternos por allá por lo que significaron las cárceles que tuvieron los nazis y todo lo que ahí ocurrió desde otro punto de vista. Pero aquí en América Latina está la experiencia colombiana. En Colombia, durante mucho tiempo, el narcotráfico tuvo una altísima incidencia en todas las decisiones políticas que se tomaban allí, ¿no? La época más importante del narcotráfico, de acuerdo con la historia que yo conozco, fue la de Pablo Escobar. Pablo Escobar tuvo la posibilidad de ser candidato parlamentario. ¿Y fue? No le permitieron incorporarse y después que no se lo permitió, lo pagó caro porque lo mataron casi inmediatamente, el fiscal. Tuvo la posibilidad de armar una cárcel casi a su diseño, pues, ¿no? Con lo que quería tener allí. Y todo eso forma parte de mecanismos que tienen que ver con la complicidad de algún sector de quienes están dirigiendo esos países para que eso pueda ser de esa manera. La complicidad puede tener cualquier explicación relativa a las amenazas y las intimidaciones que dan todos esos sectores. Yo recuerdo una vez andaba yo por Centroamérica, andaba por Guatemala, andaba por Antigua, que había una reunión allí del Internacional Socialista y después decidí hacer un recorrido de eso que a mí me gusta y me metí por la ruta de los mayas. Eso significa que tienes que recorrer varios países para conseguirte allí con todo lo que fue una parte importantísima de la historia de los mayas. Y resulta que ahí también hay otra historia que es la de los Zetas, que es una banda que nació en Honduras y que su última expresión, de acuerdo con un cuento que a mí me echaron también, es Cancún. A mí me dicen que Cancún es una zona paradisíaca, pero controlada por los Zetas. ¿Qué dice? Actualmente, pues me ocurrió el cuento que te puedo echar rápidamente, es que me consigo con un chofer que me lleva después de Cancún, de DF, me lleva al aeropuerto y me echa el cuento. Yo le digo, bueno, ¿para qué te has venido tú de Cancún? Si Cancún es una cosa divertidísima, es uno de los mejores sitios del mundo. Me dice, bueno, porque usted no conoce cómo son las cosas. Y me echa una historia de que tenía un hotel allí con su tío, que pagaban lo que hay que pagar. La vacunita. La vacunita, $3,000 mensuales. No sé qué pasó entre el tío y los señores a los cuales le pagaba. Lo secuestraron, lo devolvieron, convirtió en una araña, con todas las articulaciones fracturadas. Las manos, los pies, la nariz, los codos, todo. Y por supuesto el hombre se murió a los pocos días porque él parece que peleó con uno de estos sectores y le pasó eso. Esos son cuentos de cuentos que uno recuerda y que lo que indica es que esos sectores de los delincuentes organizados estructuran maneras y formas de intimidar o de buscar la complicidad con los que tienen la responsabilidad de aplicar la justicia. Eso que estamos hablando de Tocorón,
Yo no sé si es una operación exitosa o no, porque habría que preguntar cuál fue el éxito. Porque lo primero es cómo se montó todo lo que ellos descubrieron allí ahora. Cómo es que había motos, había armas, había túneles. Niños. Había niños, había todo lo que se dice que había allí. ¿Cómo se construyó eso? No lo sabían los que tenían la responsabilidad de vigilar, de tener que controlar ese escenario. Evidentemente tienen que haberlo sabido. Para yo meter una moto al interior del penal tiene que ser con permiso de alguien. Si yo quiero meter un arma, más complejo todavía, y si la quiero tener dentro, imagínate lo que eso significa. Y si además puedo darme un túnel para entrar y salir, bueno, ya sabemos de qué se trata. Entonces, allí evidentemente hay... Pero un túnel iluminado además. No, bueno, un túnel que yo diría que lo que le faltaba no era lo que tú señalabas, sino que lo que le faltó era meterle una vía de tren. Más rápido todavía, claro, no tienes que articular. Más moderno, porque tú estabas planteando una fórmula de la edad media. Sí, la de los aeropuertos. Claro, ¿no? Eso era más o menos eso era más atrás, mejor era una vía de tren que permitiera que entraran y salieran en un vagón sin mayor problema. Bueno, eso evidentemente forma parte de lo que ya sabemos. Si tú te metes hacia Tejería y te metes hacia todo lo que eso significa que allí, o te metes hacia esos lados que están de lo que fue el Tren de Aragua, bueno, ahí evidentemente hay unos mecanismos de convivencia. Yo llegué una vez, por ejemplo, a estar en San Juan de los Morros en una noche y me conseguí que en uno de los sitios donde estaba cenando, estaba uno de los presos más famosos también cenando. Ese lugar estaba seguro entonces. Bueno, estaba súper seguro porque imagínate, pues si estaba cenando uno de los jefes, uno de los planes del penal, estaba cenando en el restaurante de San Juan de los Morros esa noche. Entonces, bueno, eso forma parte de todos esos mecanismos de complicidad que se arman, porque lo primero que debería hacer el gobierno, si en verdad quiere decir que fue exitosa, es darnos una explicación a los venezolanos de cómo fue que eso se armó. ¿Cómo fue que llegó todo eso allí? Pues yo no puedo llegar a decir... Claro, pero es que la explicación es manipulada, exitosa. Felipe. Bueno, pero por eso te digo, la operación fue exitosa, pero ¿qué fue lo que fue exitoso? ¿Qué fue lo que tú desmantelaste? Lo que tú desmantelaste no sabía que estaba allí. ¿Es que acaso quien tenía la responsabilidad de vigilar ese penal no sabía que todo eso ocurría? Entonces, esa es la primera pregunta que los venezolanos deberíamos hacernos y decirle al gobierno, a quien sea responsable de ese tipo de cosas, mira, explícame, o explícanos a los venezolanos, ¿por qué razón se permitió que todo eso se construyera y se convirtiera, como ellos mismos lo han confesado, en un mecanismo de planificación, de actos de delincuencia, de intimidación, etcétera? Detente ahí un momentico, Felipe, por eso yo hablaba, se me vino a la mente el tema del antiguo Congreso de la República. Yo fui reportero del Congreso y trabajé en el Congreso. Y yo me recuerdo que frente a una situación de esa, inmediatamente se activaba el Congreso de la República y habría una investigación. ¿Tú tienes experiencia en eso? Sí, el problema es que, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando el tema llega a la Asamblea, en vez de la Asamblea abrir la investigación, entonces lo que hace es felicitar al gobierno por su acción. Cuando lo primero, te insisto, que habría que preguntarle al gobierno o a los sectores de quien le corresponda velar por ese tipo de situaciones es, bueno, ¿y cómo se permitió eso? Porque lo que debían haber permitido en verdad era condiciones de vida que garantizaran que las personas que por la razón que sea estuviesen condenados, sentenciados o presos por lo que sea, bueno, vivieran en condiciones razonables. Y eso implica una cantidad de cosas que cuando seguramente tú le preguntas a los que están presos allí, te vas a conseguir que la intimidación es lo que priva. Porque la mayoría de los que estaban presos allí seguramente también pagan o tienen que entregar dinero para garantizar sus vidas. Por lo menos su integridad física. Tengo que hacer la pausa. Mis amigos, vamos a hacer una breve pausa aquí en su programa Frente a Frente. Tengo activo el número de la mensajería de texto. Y al regreso vamos a terminar de hablar de este tema para, por supuesto, no voy a desaprovechar la oportunidad de hablar de política con Felipe Mujica, porque si me pongo a hablar de béisbol, el programa va a ser muy monótono. Ya venimos.
Ya de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de nuestro canal Mira TV, canal 9 de Inter. Conversando en la mañana de hoy con Felipe Mujica. Felipe, fíjate, que me llama la atención, tú fuiste diputado y me llama la atención que un tema de esto no se active inmediatamente la Asamblea Nacional, no se haga una investigación, no se haga un porqué. Indudablemente que hay muchas cosas confusas, que forma parte de la distorsión social que vive este país. Bueno, pero ya sabemos que la Asamblea Nacional, primero que aquí no hay separación de poderes, es el primer punto que hay que precisar cuando uno va a convertir el tema en una preocupación. Si hay que hubiese separación y autonomía de los poderes, no solamente sería la Asamblea, sería la Fiscalía, sería cualquier cantidad de sectores que harían la investigación de lo que está pasando allí. Entonces, como aquí no hay separación de poderes ni hay autonomía de los mismos, entonces simplemente lo que ocurre es que cada poder cumple la instrucción que le dan desde el Ejecutivo. En este momento, ¿de qué se trata? Me dicen que ya incluso Maduro felicitó al militar que fue responsable de la operación. ¿Eso no es un insulto a la inteligencia de los venezolanos? Bueno, eso es un insulto no solamente a la inteligencia de los venezolanos, sino al sentido común de las cosas, porque ellos podían haber tomado la decisión de decir, mira, vamos a entrar en todo ese sistema que implica la estructura que tiene toda la parte del amponato venezolano en todas esas cárceles, bueno, y se lo dicen al país, pero para poder decírselo al país, la primera cosa que yo tengo que explicar es cómo, si yo estoy en mi casa, y entonces resulta que en mi casa se va el agua, se revientan las tuberías o cualquier cosa de esa barbaridad, y entonces yo voy a comenzar por decir que yo no tengo ninguna responsabilidad en las tuberías que estaban podridas. Alguna responsabilidad tengo que decir, mira, yo me descuidé, no atendí las tuberías y cuando llegó el agua entonces se inundó la casa. Ahora, en este caso es lo mismo. Lo primero que ellos tienen que asumir es su responsabilidad y decirle al país, mire, nosotros, por errores que cometimos, por tolerancia, por cualquier cosa que ha ocurrido en otros países cuando se establece la convivencia con esos sectores del AMPA, permitimos que esto se desarrollara de esta manera. Y después que den esa explicación, hay que establecer las responsabilidades de quiénes fueron los que permitieron que eso ocurriera. Bueno, es decir, decidimos acabar con esto. Ahora no solamente esto Colón, sino que vamos a ir cárcel por cárcel a resolver este problema y al mismo tiempo complementarlo con lo que en un país civilizado debería garantizarse, que es que las personas que lamentablemente tengan que ser privadas de libertad tengan condiciones de vida adecuadas y que tú no tengas una cárcel donde supuestamente la cárcel está hecha para que haya 100 detenidos, entonces tú metes 1000 y creas los conflictos que eso implica. Sí, porque una división de clases generas eso, también. no, es que dentro de las cárceles se produce cualquier cantidad de circunstancias donde quienes controlan la cárcel intimidan al resto y hay cobro de vacunas, hay cobro de cualquier naturaleza, quienes son los jefes del asunto viven de una manera y los otros viven de otra forma. Eso es precisamente lo que un gobierno que tuviera interés en que transmitir un mensaje claro sobre cómo eso debería reconstruirse, debería comenzar por hacer. Además de eso puede ser que la Asamblea investigue la Fiscalía, etcétera. Pero lo primero es que quien tomó la decisión de meterse allí de esa manera y poner en escena todo lo que ellos están poniendo en escena, es que la primera cosa era asumir la responsabilidad de cómo es que en un penal hay motos, hay privilegios tales o cuales, hay armas de fuego, hay municiones. Ahí lo único que faltó fue conseguir un tanque que tuvieran ahí adentro. Felipe, fíjate, hablando de la Asamblea Nacional, el presidente Maduro fue a China, viaje que autorizó la Asamblea Nacional, pero a fin de cuentas, también igual como esto de Tocorón, uno no sabe que es una gira exitosa. Bueno, por cierto que por primera vez en mucho tiempo se produce ese paso constitucional previo. Sí, por primera vez en mucho tiempo, ¿verdad? Yo no recuerdo de todos los viajes que el presidente Maduro ha hecho, creo que este es el único
en el cual, por razones, por supuesto, de hacerle propaganda a lo que iba a hacer, decidió someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, que es una decisión que está establecida, que le corresponde a la Asamblea, pero que está establecida en la Constitución. Es evidente que eso se hizo para promover el viaje. Ahora, el viaje como tal es un hecho políticamente lícito, porque, bueno, forma parte de las responsabilidades de quien, por supuesto, tiene que dirigir un país. Lo lamentable es que cuando él va, no da ninguna explicación. Y cuando regresa, tampoco los venezolanos sabemos mucho de eso. Incluso nosotros hicimos una referencia en la rueda de prensa del MAS de esta semana, que mientras el presidente Maduro andaba viajando, los venezolanos, coincidencialmente, son cosas del destino, yo digo que vuelan, vuelan. Mientras él estaba por allá, por China y por Argelia y después por Cuba, los venezolanos volvíamos a tener la crisis de la gasolina, volvíamos a tener la crisis eléctrica y manteníamos esta crisis, que es la más grave de todas quizás, que es el tema salarial. Es decir, las contradicciones entre una cosa y la otra. En vez de estar aquí en Venezuela garantizando que eso que ocurrió este fin de semana en toda Venezuela, que era que la burbuja que se decía que había en el área metropolitana, que supuestamente había gasolina, parece que le metieron una aguja y la reventaron. Porque el desastre que hubo el fin de semana con el tema de la gasolina fue total en cualquier parte del país. El tema de la electricidad, aquí en los Altos Mirandinos hubo sectores donde estuvimos, porque donde yo vivo pasó 18 horas sin luz. Sí, cómo no. Y sin que hubiese respuesta de nadie diciendo que era lo que había ocurrido. Por supuesto la respuesta es siempre la misma, o unos pájaros, o un árbol, no que hay un problema profundo de mantenimiento. Ahora inventan que va a venir unos especialistas chinos a resolver el problema de la luz en Venezuela. Y lo mismo con la crisis general que implica un país que no tenga gasolina, que no tenga luz y que sus trabajadores no puedan cobrar el salario. Fíjate una cosa, Felipe, cuando ocurren estos intercambios y este tipo de reuniones, pasa cuando hay un cambio de gobierno, si es un gobierno muy extremista o hay temores, los movimientos bursátiles se sienten inmediatamente. El presidente fue a China, supuestamente, bueno, un intercambio económico, comercial, buscando dinero fresco, la manera de dinamizar la economía, y más bien el dólar subió. ¿Cómo se explica eso? Es que si tú revisas, a mí me llegó ayer, parece que tengo el teléfono apagado y no, a lo mejor lo saco para el siguiente negro, se lo llaman. Sí. A mí me llegó el resumen de todos los anuncios que ha hecho Maduro desde el año, creo que es el año 2015, 2014, sobre el tema económico. Todos los titulares son igualitos. Este año la economía, este año prendo los motores, empezó con 5 y creo que era 18 motores, pero parece que todos los motores están fundidos porque no se escucha el motor. No hay gasolina para el motor. Ah, bueno, seguramente por la crisis de la gasolina los motores no se encienden. Y tú revisas año a año un discurso Maduro diciendo que este año sí está garantizado que se van a resolver los problemas económicos del país. Ahora, ¿qué ocurre? Es evidente cuando tú te metes en la profundidad del asunto que ellos, desde la época en que vino aquella palabreja de el exprópiese, que es donde comienza el desastre de la economía del país, que si ellos no hubiesen asumido esa conducta, sino que hubiesen asumido lo que como política hoy asume cualquier gobierno, independientemente de su signo ideológico, porque así como el autoritarismo no tiene sexo, el problema de la economía tampoco tiene sexo. La economía, para tú poder recuperarla o para tú poder tenerla en ejercicio, tiene que ser una economía de mercado, si no, no es posible. Ahora, sin embargo, ayer coincidencialmente estaba yo viendo el programa de Diosdado Cabello, y vi una intervención de Chávez, donde Chávez decía, nosotros no vamos a convivir de ninguna manera, ni con Fedecámara, ni con los sectores políticos que gobernaron, ni con la Cuarta República, porque no hay posibilidad de hacerlo. Ahora resulta que eso que decía Chávez, ellos han tenido que irlo corrigiendo,
y han tenido que irse entendiendo con los sectores económicos. Todavía no lo asumen. Ellos no hacen lo que, por ejemplo, tomaron los chinos como una decisión. En China no hay democracia, porque en China no hay partidos políticos, en China lo que hay son etnias, en China lo que se vive ahí es de una manera distinta. El Partido Comunista Chino tú te le metes en profundidad y te vas a conseguir allí con un partido de etnias, es decir, las etnias se fueron para el Partido Comunista. Y ellos siguen conviviendo con el autoritarismo, pero desde el punto de vista económico asumieron la economía de mercado y convirtieron a China en lo que lo convirtieron hoy. Ahora, en Venezuela, esa decisión, el gobierno venezolano y los sectores internos de lo que era el chavismo, de lo que es el madurismo, o lo que es el maduro chavismo, no sé cómo se llamará eso ahorita, no tienen una decisión, porque se han equivocado permanentemente en cómo hacer para que la economía venezolana opere. Pudiera ser que en este momento, a partir de la experiencia de los chinos, Maduro comience a tener una actitud distinta, pero eso depende de su situación interna, porque lo que está claro, pues lo dejemos de una vez clarito, es que Maduro está en campaña electoral. Maduro no está ejerciendo la presidencia de la República. Maduro lo que está es en campaña electoral, y lo que está haciendo, lo está haciendo en función de cuando llegue el momento de las elecciones presidenciales en Venezuela. Bien, precisamente de eso vamos a hablar en el próximo segmento, en el próximo negro, vamos a hablar de eso, del tema de la campaña electoral, no solamente la de Maduro, que como lo dice Felipe Mujica ya está en tránsito, sino también la campaña opositora que tiene previstas unas elecciones primarias y toda esta ruta electoral hasta las elecciones presidenciales. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos. De regreso, amigos, en su programa Frente a Frente vamos a revisar la mensajería de texto. Tengo bastantes mensajes en este momento. Vamos a revisar, vamos primero con los mensajes de texto. Amigo Jairo, las cárceles son unos tremendos negocios para los que trabajan y hacen millones a costilla de la delincuencia. Es más fácil que procesar petróleo. Amigo Jairo, esto se llega hasta el final si cambiaran las cárceles, soltaran a los presos y los funcionarios estuvieran presos. Bueno, fíjate, una propuesta. Buenos días, hablando del penal Tocorón, en palabras sencillas, podemos resumir que la moral bolivariana aquí es un espejismo y la verdad y la decencia brillan por su ausencia. Me refiero a estos improvisados comunicadores de uniforme militar permanentemente en plan de sinvergüenza propagandistas del régimen. Seguimos ahora, vamos a chequear parte de lo que tengo por WhatsApp. Buenos días, esa cárcel es una copia de las cárceles que ha hecho el presidente Bukele. ¿Qué copiones son? Dice Luisa. Buenos días, saludos Jairo y a su invitado, soy Wilmer Martínez. La pregunta que también hago es al ministro de la Defensa, Padrino, es dónde está el niño guerrero. Ya es público y notorio que es el plan de Tocorón y por qué no lo sacan detenido a otro penal. No, como dicen por allí coloquialmente, el niño guerrero marcó la milla, tempranito, estaba dateado. Sí, señor. Aquí hay, bueno, esto es un mensaje, ¿sabías? Imagínate, es un mensaje, ¿sabías hoy que toda la población del mundo tiene la misma edad? Imagínate tú, ¿qué edad te gustaría tener a ti, Felipe? La mejor edad para uno, ¿sí? Entre los 30 y los 40. Esa es la mejor. Porque hay un poco de experiencia, estás en plenitud de condiciones y la posibilidad de echar broma es muy grande. Pues, excelente. Foto de la cascada que entra a mi casa, qué desagradable. Esta denuncia la hace la señora Carmen Portales, pero no podemos difundir la fotografía. Felipe, bueno, sabemos en la situación en la que se encuentra el país y siempre es lo mismo, ¿no? A veces yo cuando vengo al programa digo, bueno, el mismo tema, el mismo disquito, el mismo disco todo el tiempo. Bueno, yo no diría que la situación es la misma, porque... es que el gobierno es el mismo. Bueno, pero eso no quiere decir... La oposición es la misma. Eso no quiere decir que la cosa sea la misma. Tú, por ejemplo, eres el mismo desde hace 20 años atrás
y eres el mismo desde hace 10 años, desde hace 5 años, y tú eres Jairo, y eso no quiere decir que las cosas sean iguales. Siempre la cosa va variando y la vida va siendo distinta. Pues si la vida fuera toda así, lo mismo, entonces todas las cosas fueran malas, todas las cosas fueran regulares, o todas las cosas fuesen buenas, sería fastidiosísimo. Entonces tiene que ser conviviendo con esas realidades. Tenemos ese contexto que hay en Venezuela, donde tenemos un gobierno que no es el mismo, porque antes era Chávez, ahora es Maduro, han tenido cualquier cantidad de equivocaciones, y tenemos una oposición que también ha ido cambiando, a pesar de que los factores que le expresan pueden ser los mismos, también ha ido cambiando de conducta. Por ejemplo, tú tienes hoy un gobierno que tiene una situación interna que en el pasado no existía de esa manera. Tú tienes un gobierno que está fraccionado, que su conflicto interno todavía no tiene las características de todo ese merequetengue que tiene la oposición, pero es evidente que entre ellos hay en este momento una confrontación. Tú ves a Diosdado Cabello, yo ayer lo vi un rato cuando estaba viendo el programa de las movilizaciones. Cuando tú ves un venezolano rodeado de ser mucho poca gente, que él dice que está rodeado, abrazando muchachitos y cargando muchachitos y besando señoras, ¿qué está haciendo ese venezolano en nuestra cultura? Es un candidato a lo que sea, si es alcaldía, gobernador o presidente. La conducta de Diosdado Cabello es la conducta de un candidato presidencial, es dentro de su contexto interno. El chavismo dice que dentro de la estructura interna el control lo tiene Diosdado, no lo tiene Maduro ni lo tiene más nadie. Por supuesto, eso es un conflicto en pleno desarrollo, donde aparecen ellos compitiendo, y ya veremos más adelante de qué manera se da. No es igual el conflicto opositor. En el campo opositor no es lo mismo. Tú ves, por ejemplo, hace 4 años atrás, 3 años atrás, te conseguías con una oposición que la mayoría de ella era abstencionista. Y habíamos una minoría que tratábamos de hacerles comprender que eso no los conducía a ninguna parte. Y los que tratábamos de hacerles comprender que eso no los conducía a ninguna parte, entonces estábamos descalificados, porque éramos colaboracionistas o éramos electoralistas, cualquier cosa esa que inventamos los venezolanos para descalificar la opinión del otro. Bueno, hoy no es así. Hoy tú tienes una parte muy grande de la oposición que dice el camino es el camino electoral, hay que rescatar el voto, es la ruta electoral. Yo he puesto el ejemplo, no sé si la otra vez hablamos de eso, cuando Maduro, creo que era el primer o segundo programa de eso que se llama ahora Maduro Más, llegó y dijo una de esas cosas que él hace, una provocación típica, dijo, por cierto, esas elecciones que vamos a hacer en octubre, perdón, quítame esto de ahí, que no es eso lo que quiero decir. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron todos los partidos y personalidades que apuntan como precandidatos? Estaba Guaidó todavía en Venezuela. De Guaidó en adelante todos le dieron, cuando tú quieras que vas a perder. ¿Tú te hubieras imaginado esa respuesta 3, 4 años atrás, ante una provocación de ese tipo? Simplemente la respuesta hubiese sido, ante esa provocación, 3 años atrás, no vamos a las elecciones, porque en esas condiciones no podemos, pues no nos van a reconocer resultados, el pacto y la guacharaca, que ya conocemos el discurso. Entonces también eso cambió. ¿Cuál es el problema? Bueno, el que haya cambiado y que haya una ruta electoral no quiere decir que el problema esté resuelto. No, el problema está bien enredado, es complicado, porque si tú tienes 30, 40 precandidatos presidenciales, ya eso de por sí es una cosa bien compleja. Pero con eso hay que convivir y hay que buscar respuestas que sean políticas. Hay que esperar que vayan desarrollándose los escenarios. Tú tienes el escenario de la primaria, bueno, todos los días aparece una cosa nueva diciendo que la primaria no puede ir por tal o cual cosa. La de ayer fue la renuncia del presidente de la Junta de Primaria del Estado Cogede, por razones tales o cuales, ya reiteradas en otros momentos. ¿Va a haber primarias o no? Hasta ahora todos estamos apostando a que ese escenario de la primaria se dé como una forma de resolver una parte de los problemas de la oposición. Ahí no están resueltos todos. Y en las primarias no está toda la oposición. Hay que reconocer que la primaria puede ser legítima, que es legítimo quienes creen que es el consenso, que es legítimo quienes piensan que es el outsider, y va a llegar un momento, para decirlo de una manera sencilla, en que vamos a tener que abocarnos a la búsqueda del Patricio Aylwin venezolano.
Es que vamos a tener que buscar una personalidad que pueda efectivamente asumir la posibilidad de ser candidato, pero que también tenga claro que si eso se logra, que implicaría ganarle al gobierno, porque con un candidato único o un candidato que sea asumido claramente como la opción, que la gente, por cierto, lo dice de manera muy sencilla, el que sea, ese candidato también tendrá que tener en la cabeza una cosa que es básica para lo que viene, que es la transición. Si no se entiende que el país requiere una transición y que la transición, como ha sido en toda la historia de la humanidad, requiere entender que los que están saliendo forman también parte de la sociedad venezolana y que el chavismo va a seguir existiendo en Venezuela, o el madurismo, como existieron los adecos, los copellanos, los masistas, Primera Justicia, bueno, todos los partidos políticos venezolanos, y que eso es una realidad, y quienes no militan en ninguna parte. Y esa es la complejidad y el pluralismo venezolano. Felipe, ese es el POX, ese es el POX del PRE. El PRE es el tema en el que está sumido ahorita el proceso de primaria. Los números que están reflejando las encuestas, uno habla con mucha gente y bueno, la gente de los partidos políticos dice, no, eso no es así, esto es un proceso de maquinaria y esto y lo otro. Bueno, y todo el mundo tiene derecho a ser optimista y tiene derecho a sacar sus conclusiones, por supuesto, si no, no estuvieran en la política. Pero los números de la primaria indican otra cosa, indican que hay una candidata con un perfil de porcentaje muy superior al segundo y además con el atenuante de que están inhabilitados, tanto el que aparece la que aparece de primero como la de segundo. Sin embargo, entonces se teje una madeja de cómo se va a resolver esto, porque si finalmente se realizan las primarias y queda electa María Corina Machado, para hablarlo con nombre y apellido, ¿cómo se va a resolver? Porque por un lado hay el temor de que María Corina asuma una posición intransigente y por el otro lado hay el temor también de que la oposición asuma una de esas posiciones que ya en el pasado le hicieron mucho daño a todo este factor oposición. El tema de la inhabilitación, de ayer Omar Barbosa, que es el coordinador de la plataforma, que es quien está gestionando la primaria, dijo que no había inhabilitaciones. Una declaración de ese tipo es sumamente importante porque recuerda que el intento de inhabilitación contra María Corina y Capriles parte de la misma base falsa que partió el intento de inhabilitación que hicieron contra Chávez en el año 98. En el año 98, Chávez candidato, hubo un abogado que fue al Tribunal Supremo y dijo que había que inhabilitarlo porque él había cometido en el golpe de Estado una serie de daños materiales y humanos que implicaban que había que inhabilitarlo. Y Cecilia Sosa, que era la presidente de aquel momento era la Corte Suprema de Justicia, dijo que eso no era posible porque la Constitución es muy clara cuando señala que la inhabilitación procede cuando tú has cometido un delito que un tribunal con sentencia firme dice que está cometido. Ese no es el caso ni de Capriles ni de María Corina. Entonces, es evidente que la inhabilitación es un acto de autoritarismo político del gobierno, que nosotros le hemos contado ya como 28 en ese recorrido autoritario que ellos tienen. ¿Qué puede ocurrir? Se hace la primaria, gane quien gane, de acuerdo con el reglamento que estableció la propia comisión de primaria, el que gane tiene que ser respaldado por todos los que participaron. Eso está en el reglamento de la comisión de primaria. Entonces, todos los que participen en ese evento... Esa es la primera fotografía. Esa es la primera fotografía. Entonces, ganó fulano o fulana, tiene que ser reconocido por todo el mundo, de los que participaron. Eso va a traer como consecuencia que de 14 precandidatos te reduces a 1. Sigue el camino trae como consecuencia que va a haber otros que dicen que es el consenso, otros que no participaron, y el camino continúa. Y el tema de la inhabilitación como tal procede, en términos de fecha, cuando tú vayas al CNE y el CNE te diga no te puedes postular porque tú estás inhabilitado. Eso puede ocurrir de acuerdo con la fecha que decidan, si es en octubre del año que viene o si es en abril del año que viene, en un momento X. A nosotros nos pasó con Ramón Martínez. Ramón Martínez nosotros intentamos postularlo y nos decían que estaba inhabilitado y lo pudimos constatar
Solamente cuando lo fuimos a postular y la página del CNE dijo, el ciudadano Ramón Martínez, cédula de identidad tal, no puede ser postulado porque está inhabilitado por tal cosa. Y se logró resolver porque era una inhabilitación simplemente administrativa. Ahora, todo eso forma parte de lo que digamos el berenjenal, sí, el camino por recorrer. Eso va a pasar. Debe pasar. Eso va a pasar. ¿Cuál es la solución? Me la dice al regreso de la pausa. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. De regreso, amigos, en su programa Frente a Frente. Le dejamos una pregunta a Felipe Mujica, pero aquí nos está prestando su teléfono porque no pudo pasar el mensaje sobre los anuncios que ha hecho Maduro en materia económica. En el 2015, el año del cambio económico en Venezuela, Maduro promete la recuperación económica para el 2016. En el 2018 será un año de recuperación y superación de los problemas económicos. Presidente Nicolás Maduro programa recuperación económica y crecimiento de prosperidad en 2019. En 2020, con el esfuerzo de todos, lograremos la prosperidad económica. El 2021 debe ser el año del crecimiento y recuperación económica del país. El mismo disco, Felipe. Bueno. Menos mal que ese mensaje no ocurrió. Felipe, bueno, tú lo tienes claro, lo que va a pasar. Sí, es una primaria, que las maquinarias se van a... Lo que tú digas, va a haber un resultado allí. Los números reflejan que los ganadores, el 1 y el 2, estarían inhabilitados. Puede ocurrir cualquier otra cosa. ¿Cómo se va a resolver eso finalmente? Porque, eso va a pasar, lo de Ramón Martínez va a pasar. Tú sabes que la primera cosa que tenemos que tener clara... ¿Y cómo se amarran los sentimientos, para no decir amarrar los locos de cada... Te decía que hay que tener claro que la solución tiene que ser política, en letras mayúsculas. Porque vamos a tener enfrente una diversidad de hechos que ninguno de ellos puede ser desconocido. Tú vas a tener un candidato electo en la primaria, si la primaria finalmente se da como está previsto, un candidato o una candidata, para ver las dos cosas. Ese candidato puede estar sometido a una arbitrariedad, que es la inhabilitación ya señalada por el gobierno con la intención de profundizar el conflicto opositor, porque la labor del gobierno es dividir, y es lo que ellos andan buscando a todo evento. Lamentablemente para ellos no han podido conseguir el mismo ambiente y el mismo ánimo que en otros momentos la oposición le había permitido con su conducta. Vas a tener quienes dicen hay que buscar consenso, que seguramente eso va a tener más fuerza en el momento que ya se tenga un candidato por la primaria. Vas a tener quienes te dicen, mira, no, vamos a buscar un outsider, porque aquí lo que hay que resolver esto es con una persona de esta naturaleza, y eventualmente vas a tener otros candidatos que se dice, porque todavía estarán presentes entre los demás sectores de la oposición. Eso te va a reducir más o menos la cosa, como a 4 o 5 situaciones. En ese momento tú tienes que tener un criterio político. Tú no puedes buscar, como han dicho algunos por ahí, que si decisiones reglamentarias, que si decisiones normativas. No puedes cometer los mismos errores que en el pasado sectores de la oposición cometieron, pretendiendo que por la vía de un reglamento o por la vía de una normativa X iban a sustituir la solución política. Y la solución política significa tener algo muy claro. ¿Qué es lo más importante? ¿El partido tal o la personalidad cual? No, lo más importante es presentarle al país una opción que los venezolanos, que mayoritariamente están contra Maduro o contra el candidato del gobierno, puedan reconocer como un candidato legítimo, representativo, que pueda actuar con la capacidad de convocatoria, que para los venezolanos el nombre de ese candidato, siendo ¿Pero coherente, cómo lo resuelve, Felipe? Políticamente significa, te voy a poner el ejemplo más. Ahora, tiene poder directo. de decisión, hipotéticamente hablando, María Corina Machado ganando las primarias, pero sin poder inscribirse. Poder de decisión política, Exacto. porque ella es un factor. Ve, por ejemplo, en el 2006, para no ir muy lejos,
después te he hecho otro cuento, pero el 2006. Teodoro Pekov, Julio Borges y Manuel Rosales, candidatos los tres, cada quien en su realidad. Vamos a encuesta, vamos a primaria, vamos a no sé qué, bueno, y un día se sentaron los tres. Se sentó Rosales, Pekov y Julio Borges, y llegaron al acuerdo de que el candidato tenía que ser Rosales y se acabó el problema, y fue Rosales el candidato. ¿Cuál fue la decisión? Política, no fue reglamentaria ni ¿Tú la ves ahora? Hay que armarla, eso no es un problema que uno la vea, las decisiones políticas hay que armarlas. Los chilenos, que es el ejemplo ¿Y más el gráfico. candidato de dónde sugieres tú, en todo caso, visualizando, adelantándonos un poquito, de los otros 12 que de quedaron donde ahí? sea, el candidato puede surgir de donde sea, porque en el Entonces, momento en que ¿qué tengas fin que tuvo buscar, la primaria? no es lo mismo, bueno, ya hubo la primaria, y la primaria es un elemento sumamente importante para ese candidato, porque ese candidato va a estar respaldado por la primaria, pero hay otras realidades. Si, por ejemplo, el candidato de las primarias es inhabilitado y cuando llegues a la página del CNE está inhabilitado, estás obligado a buscar una solución que tiene que ser camino de Barinas como experiencia. No puede ser que en ese momento te vas de la ruta electoral. En ese momento tienes que buscar otro candidato porque el gobierno va a intentar hacerte lo que le hicieron a Chávez en el 98, cuando le separaron las elecciones y lo convirtieron en un candidato que tenía abrumadoramente la mayoría, un candidato minoritario en la elección de noviembre, para intentar que Chávez se retirara. Y la respuesta que dio Chávez fue, no me retiro, voy a la elección presidencial y ganó. Eso en Venezuela tiene ejemplos ya dados. Ahora, la respuesta tiene que ser política. María Corina Machado gana y cuando tenga que postularse, aparece en la página del CNE, le dice, no te puedes postular por una arbitrariedad del gobierno, que fue lo que le hicieron al candidato en Barinas, cuando ganó, a Superlano. Y después postuló al esposo, y después postuló a Julio César, y después postularon, hasta que llegaron a Garrido. Nadie esperaba que era Garrido. Y Garrido terminó ganando la elección porque los barineses entendieron eso. Ese escenario... Eso es una filosofía, eso no es un problema de escenario, no es que vas a repetir lo mismo. Simplemente es la filosofía de que tú vas a dar respuesta a lo que haya que dar respuesta. ¿Me pones la inhabilitación? Bueno, aquí está este señor que está aquí, que no está inhabilitado. ¿Lo vas a inhabilitar también? Bueno, eso tiene un costo para el gobierno. Eso no es que lo puedas hacer así, sobre todo si hay la capacidad de respuesta. Me inhabilitaste a este, te pongo este. ¿Cuánto vas a inhabilitar? 100, 50, 200. Y que haya la capacidad de decir aquí está este. Pero el ambiente interno está para eso. El ambiente interno es un problema político, porque en este momento tú te pones a ver el tema. Yo acabo de ver una pinta viniendo para acá, en la ruta de Carrizal, que dice, fuera la inhabilitada, fuera María Corina, la candidata es Delsa. A mí me parece eso un absurdo. No, totalmente. Me parece una locura. Un absurdo. Entonces, tú ves en ese contexto, si la pinta efectivamente la hizo alguien de la oposición, es una locura, pero eso forma parte de la diversidad y de los problemas que hay en la oposición y que con toda seguridad, en la medida que los tiempos vayan cambiando, cuando no haya 40 candidatos, sino 5 viéndose la cara, y te vuelvo a poner el ejemplo de Patricio Aylwin. ¿Cómo fue eso? Bueno, Patricio era el peor de los 3 candidatos, en términos numéricos. Y además tenía una serie de críticas que le hacían desde el campo de la oposición chilena. Bueno, pasó lo mismo. Se reunió Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Patricio. Y llegaron a la conclusión, entre los 3, y se hablaba de lo mismo, de primaria, de consenso, de lo que fuese, y entre los 3 llegaron a la conclusión de que el mejor candidato era Patricio. ¿Qué pasó? Fue presidente Patricio. Los demás fueron Fue presidente Eduardo Frei, fue presidente Lagos, y lograron conseguir una solución democrática, política, inteligente. Eso es lo que hay que construir en Venezuela. Y yo no creo que los venezolanos no podamos tener la inteligencia, el desprendimiento, el pluralismo, lo que nos está pidiendo el país, que es una solución para Venezuela, que además, te insisto, la solución para Venezuela tiene que pasar por tener en la cabeza claramente que vamos a un proceso de transición que arranca desde el momento en que es electo, si efectivamente se logra, el presidente de la República. Bien, por cierto, voy a aprovechar de entrevistar en los próximos días al hijo de Patricio Aylwin. Vamos a tratar de hacer un foro, por supuesto va a ser vía Zoom. Vamos a entrevistar a Pancho Aylwin, y estaba pequeño para la época, pero es un estudioso de la política, al igual que su hermana, que es miembro del Parlamento chileno,
vamos a tratar de hacer un estudio para ver si alguna gente que no conoce mucho la historia contemporánea, Felipe. Ahí tienes a uno que vive en Venezuela, que es el hijo de Aniceto. Leonardo. Oye, me vas a dar el que contacto. él tuvo que ver con el hecho de la convocatoria, porque eso que hicieron los chilenos arrancó con la convocatoria que se hizo Carlos Andrés Pérez, que se los llevó para la Comunidad Tobar a comer cochino, cachapa y vino. Fondú. Y ahí nació el Por el cierto, acuerdo. Felipe, hablando de los acuerdos y la decisión política, en el día de hoy, a las 9:30 de la mañana, en la Fundación Vicente Emilio Sojo, que está en la calle Miquilén, allí frente al Mercado Plaza, tienes un foro, Estrategia Unitaria para el Cambio Democrático. Ahí vas a estar junto a Rafael Venegas, que es el secretario general del partido Vanguardia Popular. Brevemente, ¿cuál es esa estrategia unitaria? Bueno, la estrategia es lo que estamos diciendo, cómo crear un ambiente político que permita que nos pongamos de acuerdo dentro de esta compleja realidad. Tú sabes que una estrategia, para que sea exitosa, tú no puedes andar echando el cuento de cuál es la estrategia, pues si no, no es estrategia, es otra cosa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El punto de partida es asumir que lo que viene después que se haga la primaria sí se hace, porque yo personalmente asumo las dos realidades. Yo soy partidario de que se haga y estamos trabajando el más para que se haga. Como lo hemos dicho otras veces, no tenemos candidato ni candidata, nuestra candidata es Venezuela, en letras mayúsculas, para seguir ayudando en lo que estamos diciendo. La estrategia pasa por, en primer lugar, por encima de todo, asumir que lo que nos viene es política en letras mayúsculas, y eso implica, como es la política a todo lo largo de la historia de la humanidad, que hay que crear soluciones, hay que buscar salidas, hay que construir a pesar de la diversidad, y todo eso es a partir de un punto de partida, que lo más importante es el país, que lo más importante somos los venezolanos, y que lo más importante es buscar una salida en la cual el país pueda recuperar sus espacios, los 7,5 millones de venezolanos que están en la diáspora puedan ver, se nos abrió el país de nuevo, regresamos a Venezuela, podamos construir la economía, podamos entender que no tenemos por qué seguir en la confrontación permanente, respetándonos como ciudadanos, como venezolanos, independientemente de cuáles sean las divergencias que tengamos en materia de opiniones políticas. Bien, entonces quedan invitados para este foro. Va a ser ahora, dentro de hora y media, allí en el frente al Mercado Plaza, en la Fundación Vicente Emilio Sojo. Estrategia Unitaria para el Campo Democrático. Y ahí va a estar Felipe Mujica y Rafael Venegas. Muchas gracias, Felipe. Bueno, seguiremos el servicio militar que comenzó hoy aquí a las 7 de la mañana. Así es. Muchas gracias, y les recuerdo, mis queridos amigos, que este programa lo pueden ver esta noche a las 8 de la noche y posteriormente en reposición en nuestro canal YouTube. Mañana ustedes y nosotros, un nuevo Frente a Frente.